¿Quién era realmente María Magdalena? ¿Qué nos oculta el Vaticano? ¿Qué tienen los libros apócrifos? ¿Qué está guardado allí entre los manuscritos que hasta ahora están surgiendo? ¿Jesús le daba besos a María Magdalena? Eso dice uno de esos textos sagrados para muchos. Prepárense porque este podcast va a estar increíble, que incluso vamos a escuchar sobre predicciones también del futuro. Y tienen que verlo porque esto es Más Allá. Y para hablar de María Magdalena, estamos con dos personas que conocen muchísimo, sobre todo de los evangelios apócrifos, de esos textos ocultos. Y estamos primero con periodista, investigadora, también próximamente en su propio podcast, Tania Velázquez. Tania, de Tania Me Cuenta. Gracias por estar aquí en Más Allá Podcast. Gracias, Esteban, por la invitación. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que la gente desconoce mucho y que de pronto le tiene como cierto temor, cierto recelo, ¿no? Porque es hablar de personajes de la Biblia. Y vamos a abarcar a María Magdalena, que para muchos es polémica, pero que vamos a revelarles un par de secretos. Secretos como los que tienen antiguas órdenes herméticas que supuestamente protegen un linaje desconocido. De eso habla, por ejemplo, el Código Da Vinci y muchos otros textos más. Y para hablar de María Magdalena estamos nada más y nada menos que con alguien que ustedes pedían desde hace rato que viniera a este programa. Nada más y nada menos que el maestro Néstor Armando Alzate. Maestro, gracias por estar con nosotros. Esteban, para mí siempre es un privilegio. Gracias por la invitación. Tania, gracias también por permitirme estar compartiendo contigo este tema. Es un personaje fascinante. María Magdalena, yo creo que de las mujeres de la historia, guardando las debidas proporciones, claro, yo creo que podría equipararse, por ejemplo, con una Cleopatra, guardando las proporciones y las distancias, cada una en lo suyo. Lo que quiero decir con esto es que siempre en la historia ha habido mujeres determinantes y tal vez la misma historia ha sido demasiado injusta con ellas. Y empecemos de una vez. Hay una serie de textos, incluso hay un evangelio que se descubrió que se llama el Evangelio de María Magdalena. También otro evangelio apócrifo que la iglesia no considera parte del canon, pero que es tan antiguo o más antiguo que muchos de los libros de la Biblia, el de San Felipe. Y en ese se habla de cosas muy extrañas, como que Jesús le daba besos a María Magdalena y que los demás apóstoles se desesperaban. También hay otras cosas que tienen esos evangelios que dicen que ella era realmente más importante o era más cercana al maestro que Pedro y que Juan. Es una cosa impresionante. ¿Qué podemos hablar de esos evangelios apócrifos? Sobre todo ese de María Magdalena y esa mención de Felipe de que parecía que se daban besos afectivamente. Bueno, es que tenemos que ubicarnos históricamente. Cuando Jesús aparece en el escenario, era demasiado subversivo y revolucionario. Por lo tanto, lo que hiciera o dejara de hacer era comidilla. Hay una constante para empezar, y era que pensamos que Jesús tenía 12 apóstoles, hombres. Pero resulta que la comitiva de mujeres que los acompañaba permanentemente era mayor que la cantidad de apóstoles que siempre andaban con Jesús. Las mujeres eran la cauda más importante entre las seguidoras de Jesús, más que los apóstoles. Porque existía una tendencia, y es natural, que el hombre es un poco más escéptico y de pronto pone distancias y barreras, mientras que las mujeres, por su misma naturaleza, no es que sean crédulas, sino que son más emocionales. Y cuando Jesús habla, crea un clima de emoción que trasciende inclusive lo físico, sino que es espiritual. Las preguntas eternas que siempre nos hemos hecho. Y en ese contexto aparece María Magdalena. Y hay una cosa que también ya vamos a avanzar sobre lo que dicen esos evangelios apócrifos. Se los vamos a contar, se los vamos a revelar más adelante. Van a ser cosas que ustedes ni siquiera se imaginan que están escritas en esos libros que aparentemente son más antiguos que muchos de los de la Biblia y de personas que estuvieron allí. Incluso uno escrito por la misma María Magdalena. Pero antes de seguir, Tania, mucha gente en nuestra religión, en la que crecimos, el catolicismo, que muchos nos están viendo, o el cristianismo protestante, muchas personas piensan que María Magdalena era una trabajadora sexual.
decían que estaba en la prostitución, pero no hay ni una sola letra, ni una sola mención de que eso haya sido así. ¿Es verdad? Es cierto. Empecemos con la lectura de los evangelios. Como tal, lo que relacionan muchas veces es decir, primero, mujer pecadora. No se está diciendo qué pecado cometió, o sea, la gente presume que era trabajadora sexual por eso. Además de que mencionan a María Magdalena como una mujer que pasó por un exorcismo, porque Jesús la liberó de 7 demonios. Que ella tuvo un demonio y que la tradición narra que cuando un demonio no logra poseer a una persona, vienen 7 detrás acompañándolos para realizar la posesión de una persona. Jesús la liberó. En ningún momento dicen como tal que es una trabajadora sexual, pero el Papa Gregorio fue el que instauró esa tradición, diciendo que ella sí era trabajadora sexual. Pero si nos remitimos a lo que dicen los evangelios, en ninguna parte lo dice. O sea, fue un papa el que dijo, es una meretriz. Exactamente. Pero es que hay una cosa bien interesante, reafirmando lo que dice Tania. Entre los judíos, si bien es cierto, las mujeres no tenían ninguna función social ni podían participar en muchas cosas, sí eran el fundamento de la familia. Y la respetaban profundamente, a pesar de que dijeran que si una mujer perdía a su marido, entonces su hermano tenía que venir a él, y si ese hermano también, que hasta 7 hermanos. Pero era más en función de la procreación y del crecimiento de la población que se necesitaba como mano de obra. Pero mira, por ejemplo, que a la mujer la lapidaban, si era adúltera, al hombre no. El hombre podía repudiar a la mujer no podía decir absolutamente nada. Aún así, si miras la historia de Israel, hay 5 o 6 mujeres que son determinantes. Estamos hablando de Judith, estamos hablando de Raquel, hablamos de Betsabé, aquella que David le robó a Urías, y otras tantas. Y cuando llega el fin de la época judía frente a lo que comienza con la época cristiana, las mujeres, aunque estaban en ese papel, ya había una noción relativamente distinta, y es que la mujer podía estudiar las escrituras. Y Tania, creo que María Magdalena era una mujer que venía de Magdala, una población. Ella no es María Magdalena, sino María de Magdala. Y al parecer fue ese tipo de mujer adelantada a su tiempo, que no se quiso dejar meter en el molde de todas las mujeres, sino que su familia era acomodada, tenía sus propios recursos. Dijo, yo no me caso, no quiero estar aquí. Y en esas oyó hablar de Jesús y se metió ahí. Y cuando llega este Gregorio a decir que ella es Magdalena, eso es un constructo de la Edad Media. O sea, fue un papa el que se inventó que era una batacliana, una meretriz. Sí, pero a partir de la mentalidad misogínica de Pablo. Y cuando la iglesia se volvió machista. Y porque Sí. además, Tania, esto es muy importante y quiero que nos cuente, María Magdalena, aparte que se decía que tenía 7 demonios, era la que realmente acompañaba a Jesús de Nazaret más que muchos apóstoles. Es más, cuando a Jesús lo crucifican, está María Magdalena allí. Cuando él resucita, está María Magdalena allí. Primero que cualquier otro apóstol, incluso que Pedro. Incluso que Pedro, y las escrituras muestran, tanto los evangelios canónicos como los apócrifos, que Pedro siempre le tenía cierto recelo a María Magdalena. Sí. Celos. Celos, muchos celos, le daba con mucha envidia el protagonismo que le daba Jesús a María Magdalena, porque María Magdalena siempre lo acompañaba, y además María Magdalena estaba acompañada de Marta, que era su hermana, también iba acompañada de Lázaro, iba con mucha gente, y también se presume que María Magdalena, como lo dijo el maestro Alzate, rompió el molde con su forma de ser, con su actitud, financiaba a Jesús y financiaba los 12 apóstoles para realizar sus obras. O sea, María Magdalena era una mujer próspera, de una familia con dinero. Sí, y de cierta forma liberada, una mujer relativamente liberada. Aparte de eso, los 12 apóstoles, a excepción de Judas, y tal vez un poquito de Mateo, pero los 12 apóstoles eran lo que me llamarían en el español culterano, ignaro.
ignaros, ellos eran ignorantes, eran pescadores básicos, hombres de la tierra, elementales, bueno. Pero los dos intelectuales ahí eran Judas, que provenía de una familia acomodada, que tenía mucho dinero, que había sido muy bien formado, que era el tesorero y manejaba la plata del grupo durante 3 años, que ahí es donde uno se pregunta el por qué habría de vender a Jesús por plata si él la manejaba. Y María Magdalena. Entonces yo creo que Jesús se veía en una encrucijada, porque dentro de los 12 apóstoles, Tania, acuérdate que él tiene a los 12 apóstoles, pero tiene un círculo muy íntimo, que son Pedro, Juan y su hermano Santiago, que Santiago era hermano de él. Sí. Con ellos él como que profundizaba en algunos preceptos que quería comunicar, pero que los otros no podían entenderlo. Y por eso Magdalena formaba parte de ese pequeño grupo, y al parecer ella sí entendía ese pensamiento que va mucho más allá del cristianismo primario y que se mete más en el terreno de lo gnóstico, pues del conocimiento, de la sabiduría. Y aquí viene algo muy interesante. En 1955, un investigador llamado Schmidt encontró un documento que es entre los años 50 después de Cristo y 180, que es el Evangelio de María Magdalena. En términos reales, ese evangelio es más antiguo, o puede ser más antiguo que el Apocalipsis, por ejemplo, pero la iglesia lo quitó. Y ahí en ese libro... Y que el mismo evangelio de Marcos. Y que el mismo evangelio de Marcos. Y es el evangelio supuestamente de María Magdalena. Es un libro que se encontraron fragmentos nada más. Está escrito en griego antiguo. Lo encontraron hasta 1955. Se cree que hubo más copias, pero las quemaron en algún momento de la historia, o los persiguieron, y que incluso los que lo conocían los llevaron a la hoguera probablemente. Pero ahí hay un texto, una parte en la que supuestamente se narra cómo Magdalena habla directamente con Jesús y le dice, ¿por qué Pedro me tiene cólera? ¿Por qué hay cólera? ¿Por qué está bravo conmigo? Cólera de no enfermedad, sino de rabia. Y se ve como una rivalidad allí. Y hay otro evangelio que también se encontró, que es el de Felipe, es la pregunta para Tania, donde se habla también de Jesús le da besos a María Magdalena y los demás les da rabia a los apóstoles, o se sienten como incómodos. ¿De qué se tratan estos evangelios? Bueno, empecemos con las interpretaciones, ¿no? En el evangelio de Felipe, casualmente, cuando la gente lo lee, dice, y Jesús le daba un beso y hay una mancha. No, o sea, el texto del evangelio apócrifo dice, y Jesús le daba un beso hay una mancha, no se sabe en dónde besaba Jesús a María Magdalena. Pues es evidente, ¿no? En la boca, claro. En la boca, puede ser en la frente, pero hay una interpretación que yo no había tenido en cuenta y la encontré leyendo, que muchas veces también la palabra beso se transmite como conocimiento. Entonces, que lo que estaban hablando puede ser, sí, una relación de que eran esposos, pero también de que él era el que le brindaba el conocimiento a María Magdalena y era la que mejor lo sabía interpretar. Y que por eso los apóstoles no la querían mucho. Y dentro de ese evangelio, que es el de Felipe, dicen, maestro, pero ¿por qué la prefieres a ella? Si es mujer. Si es mujer. ¿Por qué la prefieres a ella si es mujer? Pues ahí denota pues esa característica social de los judíos que obviamente ponían a la mujer en un segundo y tercer plano. Pero es que hay otra cosa bien interesante. Jesús, se dice que él cuando iba caminando regularmente, iba con 2 o 3 de sus discípulos, que él, ojo, porque es que Jesús no era solamente de llegar a un sitio y sentarse a hacer una homilía, un sermón o una enseñanza, sino que él donde estaba enseñando. Enseñaba con la mirada, enseñaba al tomar una flor, es decir, él era la enseñanza, él era la enseñanza. Y entonces cuando iban caminando de un pueblo a otro, aunque aparentemente las distancias fueran cortas, en tiempo era mucho. Y habitualmente él siempre iba, digámoslo, adelante, lo que suele suceder como una especie de avanzada para protegerlo, aunque es una condición ya primitiva y natural que como antropólogo tú lo sabes muy bien. Y él iba más o menos en la mitad, pero siempre en la mitad guardando una distancia con la avanzada y con los de atrás. Iba con un grupo reducido.
Y él escogía con quiénes quería ir en esta jornada para darles unas indicaciones especiales. Y le escogía al que tuviera ya en mente que es el que necesito que se aprenda esto. Y entonces decía, ven tú Felipe, o Natanael, o Bartolomé. Pero invariablemente siempre iba Magdalena al lado de él. Y cuando tenía alguna dificultad, él la tomaba de la mano o ella lo tomaba él de la mano, que era algo muy difícil porque socialmente las mujeres no podían, los hombres no podían salir con sus mujeres abrazados ni nada de esas cosas, sino había una cierta distancia. Y aquí, con esta relación tan cercana, se dice, muchos teólogos afirman que ese Evangelio de María Magdalena lo que muestra es una rivalidad muy fuerte entre ella y los apóstoles. Como que habían problemas muy grandes. Más bien de los apóstoles con De ella. los Con apóstoles ella. con ella, sí. Que le tenían, digamos, cierto recelo, digámoslo así, envidia o algo así. Y en parte, como fueron ellos los que se quedaron con el movimiento, la borraron de la historia. Es lo que dicen algunos. Pero aquí viene algo muy interesante. En ese evangelio dicen que María Magdalena tiene un trance y que empieza a ver el más allá. En el evangelio se dice que ella tiene una visión. Y ella describe algo que se llama el viaje del alma. Que cuando todos fallecemos, el alma sale y tiene que luchar con la materia y con lo que se llamaría la me pueden corregir, concupiscencia, que sería Concupiscencia. eso, que sería como la tendencia que tenemos los seres humanos a la maldad, a ser pecadores. Ella dice que cuando alguien fallece, el alma va a tener un viaje. Eso es un texto brutal, escrito en griego, que dicen que María Magdalena tuvo una visión y la reveló, y eso nos mostraría algo completamente diferente a lo que dicen los otros evangelios, porque generalmente es una información completamente distinta a lo que nos dice Lucas, Mateo, Juan. O sea, María Magdalena también entra en trance y ve el más allá y ve a Dios. Es una cosa increíble. Pero es que mira que, perdón Tania, que me adelante un Tranquilo. poquito. Mira que hay una cosa que acabas de mencionar. Cuando hablas de Mateo, de Lucas, de Marcos, ¿cierto? Esos son los evangelios sinópticos, que son los que hablan de la vida, de sus milagros, de las parábolas. Y mira que siempre, nunca se mete a Juan ahí, porque el evangelio de Juan es evidentemente de un carácter gnóstico. Mira que habla de la luz, habla del conocimiento, los otros hablan de hechos, estos hablan de algo más trascendente. Y eso es lo que hacía María Magdalena, que hablaba de algo más trascendente. Pero eran conceptos que aquellos primarios no podían entenderlo. Uno puede, por eso hay un pasaje ahí que yo no sé qué tan, porque no lo recuerdo haberlo visto en la Biblia, pero aquello de que dice que no se le pueden dar perlas a los cerdos. Hay momentos en que hay una enseñanza que no te lo puede entender y que puede ser escandalosa. Y otros que tienen, no digamos formación intelectual o erudición, sino una formación espiritual. Y yo creo que eso era lo que le aportaba a María Magdalena, que ella podía entender aún cuando él hacía alusión al viento. Es decir, como haciendo una analogía. El Dios es el viento. No lo ves, pero está ahí. Cosas como esas. Y a ustedes les queremos decir que si quieren conocer los lugares en donde estuvo Jesús, ir a Egipto, ir a ver las pirámides y demás, vamos a hacer un viaje a Egipto. Aquí abajo hay un número de WhatsApp, ustedes nos escriben, yo mismo les respondo y podemos viajar juntos. Y volviendo al tema, aquí hay una cosa muy interesante que nos está contando el maestro Zate. Sería María Magdalena entonces la principal apóstol que va a tener un nombre de Jesús. Los ortodoxos la reconocen como isoapóstola, isoapóstola, igual a los apóstoles. Y Tania, María Magdalena, entonces, muchos dicen, esto del beso es transmitir conocimiento entre los judíos de ese tiempo. De alguna manera, María Magdalena tal vez era la que recibía todos los conocimientos de Jesús, pero también podría haber tenido una relación afectiva con Jesús. Hubo una película muy famosa que fue perseguida por el mundo de los años 90, 80, que fue un escándalo mundial, no sé si se acuerdan de esto. La última tentación. Ya vamos a hablar de esa película, La última tentación de Cristo. Ese libro, el del Nikos Kazantzakis, yo me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Porque en ese libro se dice que María Magdalena era la compañera afectiva de Jesús, era la pareja. Lo mismo va a decir Dan Brown en el Código Da Vinci, e incluso va a tener un montón de problemas. Hasta hoy Dan Brown, muchas personas dicen que es un hereje. ¿Qué piensa usted de todo esto y de esos evangelios apócrifos? ¿Podría haber indicios de que sí fue así? Retomando también lo que decía el maestro Alzate, hay algo muy interesante
y es que a María Magdalena se le atribuye la creación del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Por la misma razón en la que se aborda el texto, que es el evangelio más largo, empecemos por ahí, es donde hablamos de otro tipo de parábolas, otro tipo de enseñanzas. De la luz, de todo. Exactamente. Entonces dicen que como se quería borrar de la historia de María Magdalena, no darle tanto protagonismo, encontraron el evangelio y le cambiaron el nombre, para que no quedara el registro de María Magdalena como apóstol y como creadora de los evangelios. Se le atribuye, no hay una evidencia concreta, pero existe. Ahora, frente a la última tentación de Cristo, que es muy polémica, también hace poco hubo una película de María Magdalena protagonizada por Joaquín Phoenix y también abordan esa relación que tienen juntos. Y uno de los evangelios apócrifos presume que las bodas de Caná, que fue el primer milagro de Jesucristo, que fue transformar el agua en vino, era su propia boda. Y que por eso comenzó esa polémica, porque no se nombra quién fue en los evangelios. Y hay algo muy curioso, que tú hablabas también de Marcos. Y donde más se menciona el nombre María Magdalena es en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Es donde más se le tiene en cuenta a María Magdalena, o si no, no conoceríamos mucho acerca de ella. Es que inclusive, para reforzar lo de las bodas de Canaán, se dice, bueno, supuestamente Jesús y su madre María eran invitados a la boda. Y entonces cuando se acaba el vino, que el novio dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces María, la madre de Jesús, le dice, hey, amigo, ayude ahí pues a ver que tengan vino. Y él le dice, pues yo ¿por qué tengo que ver con este cuento? La interpretación que se puede dar ahí perfectamente es que ella era la anfitriona. Para que ella le diga a él, y él tenía que ser el dueño o el personaje más importante. Para que le digo, mijo, se acabó el vino, hágale pues, si yo soy invitado, me invitas a tu casa y vos ¿cómo me vas a decir a mí? ¿Qué hubo? Comprar pues el vino. Y yo, ¿por qué si yo soy invitado? Entonces, que él siendo invitado no tenía por qué meterse en ese asunto y la mamá no tenía por qué opinar. Por lo tanto, esa es una forma también de sustentar la verosimilitud de la boda de Canaán entre Jesús y María Magdalena. Y aquí, que fue con un agregado. Sí, sí, sí. Era una condición sine qua non, que para que un rabino pudiera ejercerlo, tenía que ser casado. Y Jesús le decían rabino. Claro, es que eso es lo que iba a preguntar. Ahora más adelante les voy a contar de una supuesta profecía con María Magdalena que se debería cumplir en estos años, que fue vaticinada en 1321. Ya se los voy a contar. Pero lo que está diciendo el maestro es asombroso, porque las normas en ese tiempo de los judíos decía que los sacerdotes judíos, los sabios judíos, los rabinos, como le decimos hoy en día, solo podían ser rabinos si tenían pareja y familia. Y hay una parte... Es que un hombre de más de 30 años, así no fuera rabino, Sí. de más de 30 años en la sociedad israelita, no podía ser soltero, tenía que estar casado. Y hay una parte, efectivamente, de los evangelios en el que hay un diálogo entre Pedro y Jesús y le dice rabí. O sea, le dice rabino. Si le dice rabino, es que Jesús tenía que tener no solo esposa, sino familia. Es muy extraño, ¿no? Sí, la otra confirmación va por la boca de la misma María Magdalena. En el Evangelio de Juan también muestran que cuando Jesús resucitó, recordemos que ella fue la primera en darse cuenta de este hecho, que vio la piedra corrida, que ella le contó a los apóstoles, le contó a Pedro, y Pedro, con la rabia que le tenía, le dijo que era mentira. Y ella Y es que, contestó perdón, y así. expresamente cuando ella está llorando, le dice al guardia o al hortelano, dime dónde está el cadáver de mi maestro, yo vengo por él y me lo llevo. Y él le habla desde atrás, María, Señor. Y entonces, cuando eso termina ahí en esa parte, él le dice, hey, ve y dile a tus hermanos. Sí. Y ahí es donde aparece esta ¿Por parte. qué buscas entre los muertos al que está vivo? Exactamente. A ella, no a otro. ella. Y entonces va donde Y- Pedro le dice que... Que no,
Pero la otra confirmación nos da porque María Magdalena, cuando lo reconoce a Jesús, porque ella pensaba que era otra persona que le estaba hablando, ella le dice Rabí nuevamente. Le vuelve a decir Sí, rabí. señor. Y no sí. podía, según las leyes judías, ningún rabino ser soltero. No, era condición sine qua non, tenía que estar casado. Pero ahí a partir de la resurrección también hay algo bien interesante. Mira, a María la desaparecen, a Magdalena la desaparecen después de eso. En el texto bíblico casi que la meten es porque ya no tenían ninguna otra alternativa. Y ese solo hecho, ese que hubiera sido a ella directamente a la que le hubiera hablado Jesús en primera instancia, es lo que le permite sustentarla como isoapóstola, igual a los apóstoles. Los cátaros, que fueron unos místicos cristianos europeos que fueron exterminados. O sea, los buscaron y los exterminaron los católicos, hay que decirlo así. De ese momento, los de la Inquisición y demás. Tenían la idea de que ella era la apóstol de los apóstoles. Y la idea cristiana apostólica era que era de los cátaros, era que había amor. O sea, ellos buscaban era el amor y la luz. Y en 1321, uno de esos hombres que después fue quemado, que era nada más y nada menos que Guilhem Belibasta, que fue un gran místico, Guilhem Belibasta, dijo que a ellos los iban a exterminar, pero que 700 años después volvería la luz y el amor cátaro al mundo de la mano de María Magdalena. Y esto es muy extraño y les quiero preguntar a los dos. ¿Cómo hay una profecía de unos cristianos que dicen que va a retornar María Magdalena y no Pedro? Que María Magdalena después de 700 años iba a regresar y que iba a cambiar el cristianismo. No Jesús, María Magdalena. O sea, es increíble lo que dicen en 1321. Y aquí viene algo muy interesante. Si es en 1321 y han pasado 700 años, estaríamos en este momento en ese cambio en el que llegaría la luz de María Magdalena según esa predicción. Entonces es muy extraño, ¿no? No sé qué piensa Tania. Interesante porque no conocía muy bien ese dato y retomando también esa relación con Jesús y con María Magdalena, hubo un hallazgo arqueológico bastante interesante en el que se encuentran varios cuerpos. Uno decía Jesús, esposo de María. Está el cuerpo de María, marcado como María, esposa de Jesús, y su hijo. Y eso, eso desarmaría un montón de cosas. Pero venga. Es que hay otra cosa más. Cuando una vez que Jesús es bajado de la cruz, que se lo lleva José de Arimatea para la tumba que él había comprado para su uso personal, que era la tumba en la que lo habrían de recibir. Pero como faltaban menos de 2 horas para que comenzara el Sabbat y no podían hacer absolutamente nada, tenían que meterlo allá de afán. Y por eso él, al parecer, José de Arimatea fue, digamos, lo que de cierta forma sobornó a Pilatos para que lo autorizara. Se llevaron el cadáver para allá. Bueno, Pasó todo esto, vino la resurrección. A continuación, digámoslo, se diseminaron después de Pentecostés, que la lengua de fuego, cada uno entonces va a una misión. Y ahí aparece ese personaje maravilloso que es José de Arimatea. Todavía no lo hemos podido entender. Ese José de Arimatea es alguien muy, muy extraño, muy providencial. Pero al parecer se va con María Magdalena y llega a Gran Bretaña. Es que esa historia es increíble. Glastonbury. Allá hace una iglesia con María Magdalena, porque se supone que ese Santo Grial, más que ser la copa en la que recogieron sangre de Cristo, que algunos dicen que era la misma copa que se utilizó en la última cena, yo no lo creo como mucho, pero bueno, recogió aquí la sangre, se la llevó, lo mismo que lo que posteriormente se convirtió en la sábana santa de Turín y otras cosas, se supone que se las llevó. Pero resulta que ese Santo Grial, ojo, a mí en lo personal no me gusta Dan Brown. Me parece un extraordinario escritor, tomó todas estas historias y les dio una línea novelesca bellísima, pero hay muchas imprecisiones en lo que él hace, porque él toma todo esto de varios libros escritos por un trío francés, Bailey, que se llama El Enigma Sagrado. De ahí él prácticamente sacó todo, lo exprimió, montó todo esto. Entonces habla de que María Magdalena es el Santo Grial.
Que no era, que el cáliz es el útero de María Magdalena, digámoslo así. Exactamente, porque en su vientre lleva la simiente del Salvador y llega a Inglaterra. Y ese Santo Grial adquiere un peso y una consistencia ya, que acuérdate que Etienne de Troyes escribe el Santo Grial, que es la historia artúrica, que es Arturo, Parsifal, que están persiguiendo, pero es María Magdalena. Y luego resultan, bueno, con los cátaros aquí en Francia. Entonces, y si haces un recorrido en todo ese trayecto de allá a aquí, hay un montón de santuarios de María Magdalena, iglesias y todo ese montón de cosas que uno dice, aquí no puede ser coincidente, Tania. Claro que sí, además que hay un fenómeno bastante raro, donde hay una iglesia en nombre de María Magdalena, encuentran siempre los restos de una mujer. ¿Qué? Y todos presumen que es María Magdalena. No puede ser, o sea, siempre que hay una catedral o una iglesia pequeña, lo que sea un templo, cuando se excava, que había un montón de tumbas, siempre debajo de las iglesias es una... Siempre y cuando estén esas iglesias nominadas con la advocación de María Magdalena. Ajá. No es si sea otra santa, sino si es de María Magdalena, siempre hay unos restos ahí. Y es que lo que sucede, Tania me corrige, es que no se sabe en la Biblia qué pasó con María Magdalena. Ella desaparece en el momento mismo de la resurrección. O sea, ella vio la resurrección y vio a Jesús igual que los apóstoles. Es más, fue la que más habló con ellos. Y luego supuestamente se va a Europa y hay muchas iglesias donde se dice están los restos de María Magdalena. Sí, hay otra tradición que dice que ella se va con Lázaro en una embarcación y llegan hasta Francia. Lázaro el resucitado, sí. El mismo que Jesús sacó de los muertos. Sí. Y se va hasta Francia. Y llegan a Francia. Y que en Francia ella comienza a predicar la buena noticia con Lázaro. Claro. Y Lázaro, cuando Lázaro obviamente parte con sus hermanas Marta y María. Alguna vez se confunde la Magdalena con la María, hermana de Lázaro. Ellos se van juntos y llegan a Francia. Y en Francia él es declarado el primer obispo de Marsella, algo así por el estilo. Es bien una teoría. Entonces aparece aquí y aparece allá. Sí. Y es bastante interesante. Es más, está ejerciendo María Magdalena como todos los apóstoles, porque en algún momento, cuando Jesús resucita, les dice, vayan por el mundo. Y todos se van y la mayoría fallecen de forma muy violenta. A todos los martirizan. Pero María Magdalena hace lo mismo, como si fuera un apóstol más, ¿no? Es interesantísimo. Es interesante y el tema del fallecimiento también, porque dicen que ella, predicó la palabra, dio la buena noticia y en algún momento ella presiente su fallecimiento. Y cuando ella presiente su fallecimiento, la tradición dice que un ángel es quien la lleva a su lugar de descanso. O sea que se le aparece un ángel. Sí, y la llevan al lugar donde ella debería descansar. Que supuestamente es Francia. Exactamente, es una ciudad francesa. Y retomando el tema de la descendencia, la gente presume hasta hoy que están haciendo rastreos de apellidos, presumiendo que sean los hijos de María Magdalena y de Jesús, y es el apellido Saint-Clair o Sinclair. Y presumen que ellos son los descendientes de Jesús y de María Magdalena. Que son ellos los fundadores del Prioriato de Sion. Que después dijeron que era un invento. De eso habla es precisamente el enigma sagrado. Exactamente. Y realmente muchos dicen que es una falsificación, que el priorato nunca existió. Y otros dicen es que es una orden tan hermética que ni siquiera es el Prioriato de Sion, sino que nadie los conoce. Ni siquiera ellos mismos lo saben. Ni siquiera ellos lo saben, sí. Pero sí se dice, y lo dice Dan Brown, y ya lo habían explorado otros, que hay un montón de templos católicos donde hay señales de que María Magdalena sí estuvo allí. Y no me dejes por fuera María Magdalena en la Iglesia Ortodoxa. Aunque tal vez no tiene el protagonismo que ella ni pidió y que trataron de ensombrecer, pero que con el paso de los siglos ha ido ganando ese espacio en la Iglesia Católica. Pero entre los ortodoxos también es isoapóstola. O sea, es más importante Magdalena en Oriente, en las iglesias ortodoxas, que en la católica. Paradójicamente es extraño que los ortodoxos en ese sentido son un poco más abiertos. Empezando porque los popes, pues, o los sacerdotes ortodoxos pueden ser casados. Lo que no se pueden es casar después de ser ordenados. Pero si llegan casados, listo. Ahora, si quiere ascender en la jerarquía,
Usted no puede, si quiere ser obispo, pues o archimandrita, o como todos esos títulos que ellos tienen, no puede ser casado, tiene que ser célibe. Pero si es un cura normal, un pope, si llegó casado, no hay problema. Ya no se puede casar siendo cura. Incluso hay unos cantos en el mundo ortodoxo, la misa muchas veces es cantada y dura un montón, Siempre. y hay unos cantos a María Magdalena, Claro. que son canciones que dicen que son antiguas y en esos cantos, si no estoy mal, se cuenta versiones diferentes a las que nos cuenta la Biblia, como la historia de María Magdalena que sigue a Jesús. Antes de seguir, este es nuestro libro oficial, se llama Expedientes X Colombia, yo mismo lo escribí. Si lo quieren conseguir, búsquenlo en cualquier lugar y hay historias asombrosas. Pero bueno, volviendo a María Magdalena, Tania, hay algo que me parece súper interesante y es esa noción de que ella sería de alguna manera, ya lo estábamos hablando, el Santo Grial, que ella sería el Grial perdido, que lo han buscado un montón de personas alrededor del mundo porque se pensaba que era la copa donde se bebió en la última cena, pero que incluso en el arte del Renacimiento se dice que hay una representación de que es femenino, que ese Grial es una mujer. Y por eso Dan Brown también lo busca en el Código Da Vinci y dice que está, por eso se llama el Código Da Vinci, porque es que está en la última cena, ¿no? Y que hay indicios que dicen que el Grial es una mujer y no un objeto. Sí, y ya eso es más hacia el lado de las películas, ¿no? Que muestran que hacen la superposición de que pues el discípulo preferido era Juan, pero que en el dibujo no era Juan, sino que era María Magdalena, entonces, y que casualmente Pedro tenía la mano así como en ademán de cortar un cuello. Y un cuchillo en la Y otra. un cuchillo en la otra. Veamos ahí, están Sí. viendo la imagen de la última cena de Da Vinci, que está llena supuestamente de un montón de señales que nos dirían que María Magdalena era más importante que los que están retratados ahí y que Da Vinci lo sabía, ¿no? Sí. Y ese Juan que aparece ahí es evidentemente femenino. Femenino. Es femenino y además que nuevamente aduciendo a las formas con las que construyó y digo con las que dibujó Leonardo da Vinci y pintó, que se ve una V, que la V es el signo del útero, que por eso también relacionan a Juan en esa parte, que no sea Juan, sino María Magdalena. O sea, quiero que me expliquen ustedes dos que esto no lo sabía. En esta representación de la última cena, que es la más famosa de toda la historia, o sea, no hay lugar católico, ortodoxo, incluso en el mundo musulmán, donde no se retrate o no se tenga en las casas, no sé, en el comedor, donde la gente almuerza, tienen ahí una imagen de la última cena, esa es de Da Vinci, si no lo sabían, y lo más interesante es que ese apóstol Juan parece una mujer, y segundo, hace una señal como diciendo, soy una mujer. Es el útero. Sí, ¿Sería algo así? es muy, muy, muy femenina la expresión incluida. Y mire que está recostada del lado. Jesús está aquí y ella está aquí, en esta posición. Pero la expresión, si las contrastas con las de los demás apóstoles, vos ves los apóstoles que son unos hombres que miran así, esta mira como con una pesadumbre, una resignación, como un miedo, pero al mismo tiempo evidencia como una expresión de amor. Y las manos y todo. Es decir, da la sensación de que Leonardo lo pintó deliberadamente como si fuera una mujer. ¿Y por qué así? Lo que dices tú, Tania. Porque esta es la cuna de la vida. Y a partir de aquí, si lo miras en esta perspectiva, atrás ves luz. Dice, esta es la cuna de la luz. Mira que es un mensaje muy gnóstico. Todo esto, mientras que los apóstoles están distribuidos en grupos de a 4. Y con distintas expresiones. Pero esa figura, la que se supone que era Juan, que acuérdate que él al final de su evangelio dice, el discípulo amado. Pero es que ese discípulo amado, sí nos atenemos a la teoría que Tania nos ha sustentado también, sobre que aquel evangelio pudo ser escrito por María Magdalena, adquiriría sentido que él dijera al final, yo soy el discípulo amado, sino ¿por qué lo habría de decir? Y aquí hay una cosa muy extraña. Entonces diríamos que el Evangelio de Juan, en teoría, sería no escrito por Juan, sino por María Magdalena, y por eso dice, yo soy el amado. Y lo que hizo ella fue escribirlo, o tal vez era el mismo de María Magdalena, y después dijeron, no puede ser una mujer, y lo borraron y dijeron, ponga que era Juan. Sería algo así. Puede ser, o sea, y lo que decimos, entra la iglesia a escoger los evangelios y ellos tomaron la decisión.
Y pues claramente él siempre estar refiriéndose como el discípulo amado, el discípulo preferido. Y recordemos que Jesús le entrega a Juan la iglesia. Y ojo, y otra cosa. Y en la cruz le dice, Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Porque se lo entrega a Juan. Y esto es muy extraño porque todos los apóstoles huyeron y supuestamente el único que estuvo, me corrigen, en la crucifixión fue Juan, pero históricamente no debería estar ahí porque según entiendo, quiero que me corrijan, en las ejecuciones romanas no podían estar sino las familias directas, los hijos, las mujeres, las madres, para ver cómo morían sus hijos. ¿Oíste? Juan no tenía por qué estar ahí, pero si fuera realmente María Magdalena, la mujer sí podía estar ahí porque los romanos la hubieran podido dejar pasar. Claro. Había tres Marías, las famosas tres Marías. María de Cleofás, María la mamá de los gemelos Alfeo, y María la madre de Jesús. Si aparece un Juan, Tania, yo no sé si lo que voy a decir es muy loco y me vas a corregir, o es muy temerario. ¿Y hasta qué punto, por qué no? El nombre de Juan no era más que una especie de seudónimo para María Magdalena. Porque mira que en eventos puntuales, en la transfiguración está Juan. Donde puede faltar Pedro, pero siempre está Juan. Juan, al lado, Juan. Y de acuerdo con lo que vemos en el cuadro y con todo esto, ¿por qué no esa cuarta María que estaría ahí la habrían llamado Juan? Lo que pasa es que Pablo, cuando llegó a la iglesia, le dio ese carácter de misoginia. La mujer no tiene por qué. Y luego ese Papa Gregorio entonces degrada a María Magdalena hasta convertirla él mismo en que ella era la patrona, la santa patrona de las meretrices. De las bataclanas. Sí, como sí. dicen en Antioquia, donde usted es de las putierres. Sí, pero qué taleza. Y no existe ningún indicio, no hay nada que así lo indique. Lo que pasa es que ellos no podían aceptar que una mujer fuera más brillante, inteligente y preparada que ellos. Ni más ni menos. Entonces, ¿cómo podían disfrazar? No la podían sacar, pero ¿cómo la dejamos aquí? Entonces, pongámosle un nombre de un hombre. No hay una tradición de la papisa Juana. Que es lo mismo, tiene el mismo nombre, ¿no? El Juana. nombre. ¿Sí? Juana, Y él se llamaba, ella era Inés de Maguncia. Y cuando se fue a estudiar, que se disfrazó de hombre, se transformó en Juan el inglés. Y hay una historia terrible ahí también de misoginia, ¿no? Que ella era antes muy, muy sabia. Brillante. Brillante, llega a ser papa, que tiene un hijo en medio de una procesión. Sí. Y que todos la desviven en la procesión. Así es. Cuando la criatura empieza a salir, la arrastran por la vía Apia y la tiran al río. La tiran a veces me olvido el nombre, al Tíber. La tiran al Tíber. Y después la recogen piadosamente y la entierran y está en una tumba en la Catedral de Siena. Se ha discutido, han tratado de sacar eso, pero cada vez las evidencias apuntan que sí hubo una papisa. Pero es que además yo no entiendo por qué un escándalo, por qué una mujer haya sido papa, pero ¿por qué no hombre? Es decir, ¿qué es lo que impide que una mujer pueda desempeñar una función de estas? Los anglicanos tienen obispas, yo digo obispos, una mujer obispo, pero ¿por qué no hombre? Pero es que ¿cuál es esa cerrazón mental para aceptar? Tania. Y María Magdalena, en principio, debía ser la cabeza en vez de Pedro. Eso es lo que iba a preguntar. Sí. Porque y hay mucha gente que debe estar aquí discutiendo, no importa, díganos sus comentarios, díganos si no están de acuerdo o están de acuerdo con lo que estamos hablando. De todas maneras, nosotros abrimos la puerta, díganos, no, yo en mis estudios bíblicos, yo pienso que no, otros pensarán que sí. Y no estamos opinando. No, dirán, son herejes, exponiendo hechos. Lo que sea. Tania, hay algo que acaba de decir el maestro, y es que también te iba a preguntar, en la mayoría de los evangelios, no solo los apócrifos, sino en la mayoría, cuando aparece María Magdalena, siempre está al lado de Jesús, apoyándolo y ayudándolo, acompañándolo. A diferencia de los apóstoles que simplemente lo escuchan y le preguntan, ella está siempre con él. Y nos muestra algo diferente, una perspectiva, dirán más adelante los teólogos, más gnóstica, más espiritual, más esotérica que la de los apóstoles como Juan, Pedro, Simón,
¿Qué piensas tú de eso? ¿Piensas que ahí en esos evangelios siempre que aparece María Magdalena es como esa consorte acompañante? ¿O, no, o es algo más? Si es un apóstol sabia que incluso le enseña a los demás. Puede ser ambas. Puede ser ambas. Y también teniendo en cuenta lo que están los 4 evangelios, es la mujer que más aparece junto con la Virgen María. Es uno de los nombres que más se repiten. Yo diría que aparece más. Más que la Virgen María. Alrededor de 15 veces aparece el nombre de María Magdalena. Mucho más. Y eso realmente es un enigma en el sentido de que, ¿por qué se le nombra tanto? ¿Por qué aparece tanto? Cuando estabas diciendo Hay que apóstoles que estaba... solo los nombran por el Sí, nombre y ya y eran ya. 12, Sí. pero solo Pedro, Juan, y hay unos que por allá dicen, se llamaba tal, y ya. Sí, sí, los hermanos, los gemelos Alfeo, de pronto por allá Bartolomé, que fue pues es decir, lo mencionan algunos, pero ¿y si en vez de ser esa ayuda, esa compañera, era una asesora? ¿Y por qué no? Es decir, que en un momento dado, ¿qué papel desempeña un asesor? Como su nombre le indica, él me asesora. Es decir, yo le puedo preguntar a él, ve, ¿y esto cómo lo podemos hacer? ¿O esto cómo o vos qué opinas si hiciéramos esto? ¿Qué ocurriría? ¿Hasta qué punto ella fungía de asesora o consejera? ¿Por qué no? Es que, ¿dónde está el origen de ella? ¿Cuándo nace? Sabemos que procede de Magdala. ¿Qué más se sabe de ella? Nada. Ni la edad que tenía. Nada. Solo, Nada. solo que la exorcizaron. Solo que era una pecadora que le sacaron 7 demonios y que ya, eso es todo. Pero realmente cuando la lapidan, no se lapidaba a las trabajadoras sexuales nunca, se lapidaba era a las que eran adúlteras, según entiendo. Claro, Sí. claro. O sea, y ahí no hay ninguna prueba histórica y cuando Jesús se para, le dicen, ¿por qué la lapidan si todos ustedes son pecadores? Es uno de los momentos más importantes de la Biblia. Él está escribiendo en la arena. Ellos le dicen, los fariseos, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer que es una adúltera, pecadora? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ellos ya no vuelven a levantarla. No, pues es que imagínate con eso No, que le digan a uno, eso qué sí. más. Y enseguida le dice a ella, mujer, nadie te ha juzgado, yo tampoco, ándate para tu casa, tranquila. Sí. Y ojo que nos están diciendo que es María Magdalena, lo que decimos. O sea, la acusan Hay versiones a que ella. dicen que era ella también. Sí, pero la acusan, pero no hay nada que diga fue María Magdalena. Y hablando también del tema del Porque a ella liderazgo. tampoco se le sí. conoce esposo. Y para configurarse un Exactamente. adulterio tiene que haber un esposo de por medio. Sí, Esto es muy loco, porque es que María Magdalena no tenía esposo según las escrituras. Jesús no tenía esposa según las escrituras. Para ser Jesús rabino tenía que tener esposa y familia. ojo. Y para ella ser adúltera tenía que tener esposo también. Claro, y otra cosa, una mujer no podía ser una persona libre, sino que se suponía que siempre estaba bajo la protección del marido, del hermano. papá o de un hermano, pero la mujer no podía ser independiente. sí. Y retomando el tema del liderazgo en la iglesia. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, si vamos también a otras fuentes bíblicas, las mujeres también compartían el pan y hacían la ceremonia para compartir y hacer todo el tema de la transformación, de la transubstanciación, de lo que nosotros decimos repartir el pan y tomar el vino. Fue después, La iglesia tuvo diaconisas. Exactamente. Después fue que dijeron, no, solo los hombres son los que pueden celebrar la Eucaristía. Y las mujeres lo hacían en la antigüedad. Incluso una de las primeras santas mártires, de esas que estaban en el norte de África, donde estaba San Agustín, eran santas evangelizadoras, Claro. que sabían leer y escribir, que era algo muy difícil en la época, que eran mujeres sabias, y por eso los romanos las desvivían. Claro. Y por eso son las primeras santas, además les hacían unos terribles tormentos. Claro. Pero si ellas sabían leer y escribir, sabían los evangelios, era porque tenían un rol importantísimo en las primeras iglesias. Claro. Y yo no sé, para mí ese personaje siempre ha sido fascinante, María Magdalena. Y no me preguntes por qué, sino que desde niño yo siempre me intrigaba. ¿Y esta mujer qué? María Magdalena. Si miras el contexto histórico, la madre de Jesús aparece unas cuantas veces. Y en cosas muy puntuales, de decirle, hey, convertí pues ese vino pues ahí, ¿cierto? O que aparecía para
como le anuncian, vea, ahí llegó tu mamá con tus hermanos, vea, ahí están, afuera. En cambio, con María Magdalena la meten en situaciones muy particulares. Cuando le lavan los pies a Jesús con el perfume más caro de nardo que había. Algunos dicen que era ella, otros dicen que era Marta, la hermana de Lázaro. Pero la más probable tuvo que haber sido María Magdalena, que le enjugó los pies con su cabello. Y aparece cuando Jesús resucita. Y aparece en varias partes que son muy puntuales, muy particulares y muy trascendentes. La mamá no. Yo no sé qué piensan ustedes. Y hay otra cosa, el papel en la iglesia actual es un papel que se ha relegado un poco, pero igual sigue siendo considerada santa, ¿no? Actualmente, o sea, es Santa María Magdalena. Claro. Incluso hay órdenes religiosas. Y a de hermanas. regañadientes, Sí. porque los santos antiguamente no eran sometidos a ese proceso de canonización, sino que antes del Concilio de Trento, en 1564, los santos y las santas eran elevadas a los altares por la gente. Entonces, hay un caso muy simpático de ¿cómo era que llamaba, hombre? San Roberto Bellarmino, no sé, no me recuerdo. Estaba moribundo en la ciudad de Lecce, en Italia. Y llega el alcalde donde él le dice, oiga, ¿usted acepta ser nuestro santo patrono? Y estaba vivo. Que sí, es que usted es el santo de aquí, ¿usted acepta ser el santo patrono para nombrarlo oficialmente? Y él, no, hombre, pero yo me imagino que casi que les diría, déjenme morir siquiera, hombre, pero vivo, y lo nombraron el santo patrono. Entonces el pueblo elegía a los santos. De hecho, Pablo VI hizo una expurgación impresionante. En 1970 sacó más de 3.000 santos del 3.000 santos. Los sacó, porque no se pudo comprobar la historicidad de todos ellos. Eran más leyendas, supuestamente. Sí, un movimiento llamado los volandistas, Jean Voland, un jesuita, que con su comunidad empezaron a esculcar las vidas de los santos. Y les llamó mucho la atención porque en la Edad Media todos los santos que eran mártires, entonces, o los metían a una olla de aceite hirviendo, o los amarraban al potro, en fin, y de todas salían indemnes. Pero a todos les ocurrió lo mismo. Y eso como que les sembró la duda. Empezaron a esculcar y encontraron que ahí había un patrón para declarar los mártires. Y entonces empezaron a sacar gente. San Cristóbal no existió. San Cristóbal, el famoso, No existió. el del niño. El San Cristóbal... Y hay un San Cristóbal que tiene cara de perro. Sí, yo lo tengo en uno de los shorts. ¿Cómo es que el San Cristóbal sinocéfalo? Sí. Sinocéfalo. Que decían que era una criatura de cabeza de perro porque Sí. había una tribu de seres que se llamaban los sinocéfalos, que eran los cabeza de perro, y que ese se evangelizó. Se volvió Exactamente. cristiano. San Cristóbal no existió. Yo no sé si con esto me voy a echar a toda la gente encima. San Jorge no existió. San Jorge Pero- del Dragón. Pero imagínate, es que para empezar es tan mítico, tan mitológico que digan que mató un dragón si los dragones no han existido. Son seres míticos. Pero anda a decirle pues a la reina Isabel II que San Jorge no existió, Es el patrono. sabiendo que la orden más, la condecoración más alta es la de San Jorge y es patrono de Inglaterra. Pero claro, muchos teólogos dirían, el dragón es el diablo. Es la representación de que el hombre que lucha contra el demonio. Yo no lo digo, pues los teólogos. Pero ya están eso es ahí, simbólico. nos emocionamos y moví este micrófono. Pero les quería decir, bueno, volvamos un poquito a María Magdalena porque nos fuimos de este podcast. Ya estamos a punto de terminar. Un día los Es que amigo, yo me voy por otro lado. Yo No siempre importa. me voy por el lado que no es. No importa, lo volveremos a hacer, nos veremos aquí nuevamente y hablaremos de santos, que seguramente será un podcast increíble con el maestro Alzate. Pero volviendo a María Magdalena, ya para terminar, ustedes dos, ¿quién creen ustedes realmente que fue María Magdalena? Ya para terminar, estamos a punto de finalizar este podcast. ¿Fue simplemente esa mujer que seguía como muchas otras a Jesús? ¿Fue la pareja de Jesús? ¿Fue la líder de los apóstoles? ¿Quién creen ustedes que era María Magdalena? ¿Fue Juan? ¿Realmente era Juan el apóstol que después lo cambiaron y le pusieron Juan, que era el nombre más común y sigue siendo uno de los nombres más comunes, como para decirle, póngale un nombre, póngale Juan, que no diga que es una mujer? Ahora, es lo que decían antes, que en todas las casas hay un Juan. Sí. No, primero ¿Quién piensan primero ustedes ese que era María? chicharroncito para... Ay, Dios mío. Exactamente. No sé.
O sea, de todo lo que hemos leído hay varias evidencias, pero no podemos decir si es la consorte, no podemos decir de pronto era solo un acompañante, pero lo que sí tenemos cierto a lo largo de los evangelios es que sí fue muy importante María Magdalena, o si no, no estaríamos hablando de ella y además de su papel como evangelizadora. Entonces sí es interesante transformar la visión que nosotros tenemos de María Magdalena, que la iglesia la instituyó de una forma y le dio una imagen que para el día de hoy sí es inapropiada, pero que en realidad tuvo mucho más que ver en la transformación y en la evangelización de la iglesia. Entonces, invitarlos también a profundizar en ese asunto y continuar con este tema, porque pues hay algo interesante también, es que dentro de poco también va a haber lo que decía Esteban, va supuestamente a haber una revelación. ¿Qué nos depara para ese momento? No lo sabemos. Según los cátaros desaparecidos, exterminados mejor, Sí. en 7 siglos, desde 1321, iba a regresar la luz de María Magdalena e iba a dar una revelación al mundo. 7 siglos nos daría el 2021. Pero algunos dicen que con los cambios de los calendarios que hicieron en la iglesia, no es el mismo calendario de los cátaros de 1321 al de hoy, y estaríamos que esa revelación vendría entre 2024 y 2030. Ellos pronostican la segunda llegada o el regreso de María Magdalena. No dice si como persona, tal vez como filosofía de amor. Bueno, son de esas historias que aparecen por allí. Si me preguntas a mí, yo digo que María Magdalena lo puede ser todo. Todo. Y no lo tomemos como una mujer, sino como un ser especial que tuvo un papel muy protagónico, aunque hayan tratado hasta el máximo de hacerla desaparecer de la historia. Pero es tan potente y es tan fuerte su figura que no pudieron, y está ahí. Entonces, más allá de su sexo, lo que yo siento es que fue un ser de luz, demasiado especial. Y que por eso trataron de sacarla y jamás pudieron. Que fue la esposa. De pronto yo me voy a ganar un montón de enemigos porque yo he trabajado con canales católicos, soy profundamente católico. Pero yo creo que también uno tiene que abrir la mente y no se puede quedar en las formas, sino que tiene que ir a la sustancia. Yo creo que para mí, que fuera la esposa de Jesús, ¿qué le quita o qué le pone? Lo que pasa es que la iglesia se empeñó en convertirlo en la divinidad en contravía con lo que él quiso. Si él vino y descendió y vivió entre los humanos y se convirtió en un humano, tenía que comportarse como un humano. Si no, entonces, ¿de qué valdría esa naturaleza? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría que hubiera venido? Que fuera hombre aquí y no se comportara como un hombre, sino como un ángel. No, entonces, ¿qué vino a hacer? ¿Cuál fue la redención? No, él vino y se comportó como hombre, y si como hombre es entendible que hubiese todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la iglesia siempre pretendió quitarle su carácter humano para siempre divinizarlo, y por eso todo han tratado de limpiar la figura de él y le han quitado su esencia. ¿Cómo no? Porque es que yo me identifico con el Jesús que sufrió, lloró, que tuvo tanto dolor. Con ese el que yo me identifico, no con aquel que es el celestial. Sí es Dios, pero es que este fue el que me enseñó. Y este es Dios. Entonces, ¿por qué no aceptar que María Magdalena pudo ser esposa de él? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Bueno, llegamos ya al final de nuestro podcast, espero que les haya gustado. Quiero preguntarles primero a ustedes dónde pueden buscarlo, si quieren ver su contenido. Tania, ¿dónde pueden buscarte en redes? Sencillo, en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como Tania Me Cuenta. Aquí abajo vamos a dejar en la cajita de la descripción tanto las redes de Tania como las de el maestro Alzate, que tiene su propio canal, que es Alzate y Lógico. Aquí abajo está. Maestro, cuéntenos de su canal y dónde pueden contactarse con usted. Néstor Armando Alzate y Lógico. Aparece de la misma forma en YouTube, Facebook y en Instagram. Aquí abajo lo vamos a dejar. Maestro Néstor Armando, muchas gracias por estar en este capítulo de Más Allá, en el que hemos hablado de María Magdalena. A ti por la invitación, muchísimas gracias. A Tania, qué rico compartir contigo.
y sorber de todo ese conocimiento que tienes acerca de esta figura tan hermosa. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias, maestro. A ustedes. Tania, gracias por estar con nosotros en este viaje que hicimos a esos secretos de María Magdalena. No, gracias a ti, gracias al maestro Alzate, de verdad. Charlar todo, se me pasó el tiempo súper rápido, no sé en qué momento acabamos y que se repita. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un viaje asombroso. Si no están de acuerdo, igual comenten. Envíeselo a la tía que dice que esto es una herejía. Diga, vea tía, cómo hablan estos herejes. O si a usted le gusta y es conspiranoico, envíeselo a ese amigo conspiranoico, a ese que dice, no, existe el control mental. Vea esto que dicen de María Magdalena, envíelo. Y de todas maneras quisiera decirles gracias por estar ahí. Ha sido un capítulo espectacular. Y al final, lo único que nos queda por decir es que lo que presentamos aquí son documentos. Ustedes verán en qué creen. Yo no tengo una iglesia, no voy a salir a ser obispo, no voy a salir a cobrar diezmos. No, solo presentamos. Y ustedes al final deciden en qué creen y en qué no. Todos somos libres. Y al final también les quiero decir, la vida es un camino. Y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.